bienvenidos a la tercera edición de Comweek. Hoy nos encontramos con José Fernández del Río. Cuéntanos, por favor, José, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Qué tal? Bueno, primero gracias por la invitación, ¿no? Por esta conversación en la que podemos hablar un poco del proceso creativo. Yo soy director, ¿no? Soy egresado de audiovisuales, ¿no? Tengo estudios en cine, documental, ¿no? Tengo estudios también en escritura creativa. Y me dediqué al cine, ¿no? Me dediqué al cine, es lo que por donde la vida me llevó, ¿no? Y es el lenguaje que yo elegí para, ¿no? Contar las historias que yo siempre tuve, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poquito, acabas de estrenar tu primer largometraje, Viaje. Cuéntanos un poquito de Viaje para entrar. Sí, Viaje es mi primer largometraje como director. Es mi primera ficción también, porque como te decía, yo tengo estudios en documental. De hecho, me dediqué durante bastante tiempo a trabajar documental, ¿no? Hice cosas cortas, ¿no? También trabajé editando documentales, produciendo, ¿no? Y de repente, mi primera película como director es una ficción, ¿no? Que mezcla también ambas formas, ¿no? De abordar, ¿no? las narraciones, ¿no? Es una mezcla entre documental y ficción, ¿no? Viaje se grabó en Motupe, que es un pueblo a 2 horas de Chiclayo. Y cuenta la historia de Gabriel y Gladys, ¿no? Que Gabriel es un hombre de 50 años que ha sido desahuciado por un cáncer y se decide ir a esperar la muerte allá. Conoce a Gladys, que es una chica que creen que tiene poderes curativos, ¿no? Es una chica milagrosa. Y entre esto de que ella quiere sanarlo y él no quiere, ¿no? Nace una relación entre ellos, ¿no? Y todo esto está enmarcado en los días previos y durante la celebración de la fiesta de la Cruz de Motupe, ¿no? Que es algo que abordamos también, ¿no? La tradición, digamos, en la película. Uh-huh. Interesante. Sí. Además, por ejemplo, en esta idea, ¿no? Que te inspiras, uh-huh. Normalmente los directores, ¿dónde inspiran? ¿Dónde nacen las ideas? ¿Dónde un estudiante universitario, uh-huh. por ejemplo, dónde encuentra ideas para inspiración? Sí, yo siempre, yo también doy clases, ¿no? Y entonces, cuando hablo con mis alumnos también, ¿no? Les digo, siempre las ideas están en todos lados, ¿no? O sea, de hecho, Patricio Guzmán, ¿no? Que es un documentalista chileno, ¿no? Él dice, en la vida hay átomos dramáticos, ¿no? O sea, siempre hay situaciones que nosotros nos encontramos en lo cotidiano, ¿no? Como por ejemplo una mujer que quiere abrir su auto y tiene la llave adentro, ¿no? Entonces tiene que resolver esto, ¿no? Hay una complicación que tiene que resolver, ¿no? Hay un conflicto ahí, ¿no? Y de repente, para complejizarlo, tiene a su hijo de la mano. Entonces, no se le escapa, tiene que ver que no se le escape, ¿no? Entonces, y abrir el auto. Entonces, esa complejidad es una complejidad dramática, ¿no? Entonces, nosotros en el día a día y en la vida, ¿no? A veces parece que no, ¿no? Pero en la realidad están, ¿no? Las ideas, ¿no? Entonces, yo creo que es ser muy observadores, muy observadoras, ¿no? Con lo que tenemos alrededor, con nuestra realidad, con nuestro mundo, ¿no? Y poder entender también, ¿no? Estos átomos dramáticos que puedes encontrar, ¿no? en tu cotidianidad, ¿no? Entonces siempre estar muy atentos, muy atentas, ¿no? Abiertos a escuchar, por ejemplo, ¿no? Cómo habla la gente, qué dice, ¿no? Y poder buscar también en uno, ¿no? O sea, a mí lo que me pasó con Viaje es me nace de una primera imagen, ¿no? Que yo tengo, es de un hombre caminando en medio de la procesión de la Cruz de Motupe, ¿no? Es un hombre que tiene sangre en la cara, ¿no? Entonces, y está ciego, ¿no? Entonces está caminando en medio. Es una imagen que siempre que de repente me aparece y me persigue, ¿no? Entonces, yo en lugar de ir a terapia, pues hice una película, ¿no? Escribí una película, ¿no? Entonces, eso también lo decía Buñuel, ¿no? Es toda película nace de una primera imagen, ¿no? Y siempre construimos hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Entonces, y es comenzar también como a interpelar esas imágenes que nos vienen, esas imágenes que se aparecen, ¿no?
Entonces, muchas veces es también intuir y hacerle caso a esto, ¿no? Y ver si es que a partir de eso se puede construir o no una narración, ¿no? Entonces, como digo, Viaje nace de esa primera, ¿no? De esta primera imagen, y que luego, claro, yo soy de Chiclayo, mi familia es de Motupe, que es un pueblo, como les decía, a 2 horas de Chiclayo, ¿no? En Lambayeque. Y bueno, mi abuela, entonces toda esta tradición siempre estuvo ahí, ¿no? Y los recuerdos que yo tenía, por ejemplo, de mi familia, ¿no? Que a mí, claro, en las reuniones familiares de repente contaban cosas del abuelo, que yo no lo conocí, ¿no? Pero contaban cosas del abuelo, de la chacra y esto. Y entonces todas esas historias para mí eran una especie de material, ¿no? Que siempre tuve ahí, una materia prima que siempre tuve, que estuvo ahí, pero que estuvo como, ¿no? Siempre descansando hasta que en el momento que yo comencé a escribir nació, ¿no? Y para mí siempre fue como un Macondo personal, como un realismo mágico propio, digamos, ¿no? Entonces, todo eso se reflejó a la hora de escribir el guión, ¿no? Entonces, yo creo mucho en esto, ¿no? En poder absorber, ¿no? Lo que tenemos alrededor de nosotros, ¿no? En poder observar lo real, relacionarse también con el mundo, con la vida, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? Y es ahí donde están las ideas, ¿no? Uh-huh. Tenemos la idea, surge la idea, uh-huh, la materializamos. Como tú dices, primero están dormidas y de pronto comienza uno a construir. Sí. Tenemos la idea, ahora viene la parte de técnica, uh-huh, ¿no? Técnica, el proceso, por uh-huh, ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ello, ¿qué destacarías o qué aconsejarías tú dentro de esa etapa? Uh-huh, sí, formación, por ejemplo. Sí, o sea, yo, bueno, siempre se cree, ¿no? Que de repente, ¿no? Quienes escribimos o creamos, ¿no? Somos seres iluminados y que nos llega así, ¿no? La inspiración, ¿no? La famosa inspiración. Y sí, o sea, la inspiración siempre está, siempre llega, es lo que te digo, ¿no? El contacto con la realidad, ¿no? Una imagen que te aparece, ¿no? La búsqueda dentro de tus propios, ¿no? De tus propias raíces, tus propios recuerdos. Ese es un primer paso, obviamente, ¿no? Es un primer chispazo que siempre está, ¿no? Y era un poco lo que yo te decía, ¿no? Después de ese primer chispazo es que tú tienes que aterrizar esto, ¿no? Y después viene muchísimo trabajo, ¿no? Un trabajo de escritura, de ver si esto se puede construir narrativamente, las estructuras que tú puedes rescatar, ¿no? de esta historia, que se complejiza. Hay un personaje, sí, ¿no? O sea, a mí me pasa, ¿no? A mí me viene una primera idea. De hecho, ahora estoy escribiendo, bueno, ya acabé de escribir una segunda película, estoy en el proceso de búsqueda de fondos y esto. Y fue también así, ¿no? A mí me apareció esta idea, yo estaba en Cusco dando unos talleres y me apareció esta idea porque vi una celebración de una fiesta, me interesó, entonces comencé a explorar. Entonces, claro, tuve esta primera aproximación, pero luego eso lo aterricé en un personaje, en ver si este personaje, qué se complejizaba, ¿no? Cómo podía construir las estructuras, ¿no? Porque eso es algo que también siempre le digo a mis alumnos, ¿no? O sea, sin conflicto no hay historia, ¿no? Si es que tú quieres narrar desde la ficción, digamos, ¿no? Entonces tienes que buscar cómo complejizas la existencia de ese personaje, ¿no? A qué se enfrenta, comenzar a preguntarte un montón de cosas, ¿no? Y luego es escribir, reescribir. La reescritura siempre es el proceso más importante. O sea, tú puedes escribir, tú puedes tener una primera idea, sí, la puedes aterrizar, pero luego tienes que entender hacia dónde va tu historia, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que quieres decir? Interpelarte tú también como creador, como creadora, ¿no? Decir, ¿qué es lo que quiero decir aquí? ¿A dónde voy? ¿No? Entonces, con todo esto, ¿no? Luego tú comienzas a estructurar, comienzas a construir y también comenzar a pensar en el tipo de narración que estás realizando, ¿no? O sea, hacia quién quieres apuntar también y ser sincero y sincera contigo, ¿no? O sea, de saber si es que lo que quieres es, no sé, tener una narración más, digamos, personal, independiente, que sea, no sé, a un público muy reducido, o lo que quieres es una narración súper grande, ¿no? Que llene salas. Entonces, en un momento tú también tienes que comenzar a pensar, ¿no? En hacia dónde quieres ir, ¿no? Y entonces, claro, es un proceso que, claro, que a veces
uno no tiene el ímpetu de decir, quiero agarrar una cámara y me voy a la calle, ¿no? ¿no? Entonces, por ejemplo, como decía Jonas Mekas, a veces uno filma como reaccionando a la vida, ¿no? Es como esto, ¿no? Tienes el chispazo y te vas a la vida, ¿no? Y bueno, y también es una forma, pero claro, si queremos ir por el camino, ¿no? Como digamos, más del circuito cinematográfico, de la industria, ¿no? Hay cosas que hay que hacer, ¿no? Hay que trabajar largo y es mucho trabajo, mucho empeño. Es de hecho un proceso de muy largo aliento, ¿no? Y para esto hay que tener herramientas pues, que se tienen que perfeccionar, ¿no? A través de la formación. Por ejemplo, a mí, ¿no? que tengo ya en camino de tener una segunda película, ¿no? Tengo una primera, ¿no? Igual siempre necesito, por ejemplo, estar en talleres, en laboratorios, residencias. Siempre necesito tener a alguien más que me pueda decir por dónde ir, ¿no? Y siempre voy aprendiendo cosas y técnicas, ¿no? Entonces, la técnica es muy importante, ¿no? Manejar estas herramientas es muy importante, pero también es muy importante poder tener ese diferencial de saber, ¿no? Qué es lo que quiero decir, ¿no? A dónde quiero ir con esto, ¿no? Sí, o sea, poder pensar y ser conscientes, ¿no? de lo que estamos construyendo, ¿no? Entonces sí, es eso, ¿no? Una vez que ya tenemos la historia, tenemos aquí la técnica, pasamos por el proceso, error, acierto, muchas veces llegamos a la fase de aquí, de financiamiento. Ahora, ¿cómo vamos? ¿Cómo surge? ¿Cómo le damos vida a ese proyecto? ¿No? Sí, o sea, ¿Cómo es el tema de financiamiento, por ejemplo? Sí, el tema de financiamiento es el más, digamos, que lleva más trabajo, ¿no? Es complejo. Pero, o sea, sí, es complejo, pero o sea, si tú tienes un buen proyecto trabajado en preproducción, ¿no? En desarrollo, que es la etapa donde te digo que nacen las ideas, donde tú le das forma a la narración, pero no solo le das forma a la narración, sino piensas la narración en función de lo que tú quieres lograr luego, ¿no? O sea, yo quiero hacer una película grande, quiero llegar a pelear, ser nominada a película extranjera en el Oscar, por ejemplo. Ese es tu objetivo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, me lo planteo. Digo, yo quiero ser como, no sé, como La Teta Asustada y llegar a estar nominada al Oscar, ¿no? Como película extranjera. Entonces, tienes que comenzar a pensar el proyecto desde la semilla, ¿no? Con ese fin, ¿no? O sea, entonces tú no puedes de repente, no sé, tener un proyecto, digamos, súper contemplativo, ¿no? Porque no es el tipo de narración ¿no? Para este objetivo que tú quieres llegar, ¿no? Entonces, también ser consciente de eso, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, ¿no? De desarrollo, en la que te hablaba, ¿no? En la que tú creas la idea, en la que tú también piensas en estas cuestiones, porque obviamente, ¿no? Esto también es un producto, digamos, ¿no? Entonces tienes que saber a dónde vas a encajar, ¿no? Y esto no quiere decir que todas las narraciones tienen que ser comerciales, ¿no? Que todas las narraciones tienen que ser, no sé, películas de gran alcance, ¿no? O sea, también pueden ser películas más personales, pero entonces tienes que saber a dónde vas a ir, ¿no? Entonces, claro, este primer proceso de escritura, digamos, es un proceso más solitario, ¿no? Es un proceso más del creador relacionándose con lo que va a narrar, y luego viene este proceso de preproducción, ¿no? Donde ya, ¿no? Tienes un productor, una productora, ¿no? Tienes alguien con quien comienzas a acompañarte, y ese proyecto ya no es solo tuyo, pues, ¿no? A veces hay ese error, ¿no? A veces se cree que eres tú, que siempre va a ser solo tú, y de repente eso hace más bien que la gente que se quiere sumar más bien se aleje, ¿no? Entonces siempre necesitas sumar gente. El cine y los procesos creativos, digamos, artísticos, son procesos colectivos. O sea, el cine es un proceso colectivo, ¿no? O sea, a mí me pasa, ¿no? Cuando yo tengo mis alumnos, ¿no? Que a veces dicen, yo no quiero hacer grupo con no quiero hacer grupo con este otro. Y le digo, a ver, o sea, te vas a enfrentar toda tu vida a trabajar en colectivo, y a veces te va a pasar que
que sí, que vas a encontrar conflictos, ¿no? En el mismo grupo y tú tienes que saber cómo resolverlos, ¿no? Entonces tienes que aprender también a manejar a la gente, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces, luego viene este proceso, ¿no? En el que comienzas a sumar productores, productoras, ¿no? Y entonces comienzas primero a entender, ¿no? Eso es algo muy importante y es algo que yo he aprendido también con esta primera película, ¿no? Es que tienes que entender qué proyecto tienes, ¿no? Una vez que tú entiendes qué proyecto tienes, sabes a qué fondos puedes aplicar, ¿no? Por ejemplo, tienes DAFO, tienes Ibermedia, tienes fondos de coproducción, por ejemplo, en Suiza, en Francia, ¿no? Tienes que entender qué película tienes, ¿no? O sea, por ejemplo, si es una película de temática muy latinoamericana, de repente no le va a interesar no sé, al fondo de Alemania, ¿no? O sí, ¿no? O sea, o si de repente por ahí no es más, no sé, digamos, una película que tiene ciertos rasgos costumbristas, tal vez a Suiza sí le interesa, porque Suiza sí está interesado en apoyar este tipo de películas, entonces se mete como coproductor. Entonces ya es comenzar a pensar un esquema, ¿no? A partir de entender el proyecto que tienes y de tú como realizador qué es lo que quieres, ¿no? Y entonces, claro, lo que ahí se necesita es tener un buen compañero, una buena compañera, ¿no? de ruta, ¿no? En este caso, ¿no? El productor, productora con el que tú trabajes, ¿no? Y que tenga el mismo amor por este proyecto, ¿no? Y entonces ahí es que ya comienzas, ¿no? Tú a soltar y a entender que este proyecto no es solo tuyo, ¿no? Que es un proyecto colectivo, que hay que entender también, ¿no? Hacia dónde puede ir, ¿no? Entonces, la búsqueda de fondos, como digo, sí es un poco más compleja, pero si tú tienes un buen proyecto, entiendes el tipo de proyecto que tienes y comienzas a ver hacia dónde vas a ir, pues tal vez la ruta de financiación no sea tan compleja, ¿no? Porque entonces tú vas a ir a quienes quieren ese tipo de cosas. Entonces dices, oye, mire, tengo esto, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Mire, tengo esto. Entonces dices, oye, me interesa, ¿no? Yo me meto. Entonces, ¿no? Meten, ¿no? Entonces tienes que tener muy claro qué es lo que quieres con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, ahí es que ya comienzas a ver, ¿no? Hay fondos nacionales, ¿no? Como digo, DAFO, que es ¿no? el fondo nacional que tenemos aquí. Puedes tener auspiciadores también, ¿no? Bancos, universidades que a veces entran también, ¿no? Pero normalmente es DAFO, ¿no? Que tiene las 3 etapas, ¿no? O sea, fondo de desarrollo, fondo de producción y fondo de postproducción y distribución también, ¿eh? Entonces puedes recorrer tranquilamente, ¿no? Las 3 etapas. Eso es lo interesante. Ahora, vamos a ver cómo sigue sosteniéndose DAFO, ¿no? Porque a veces hay voces por ahí que quieren cerrar el ministerio, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Matar, ¿no? La producción cultural, que igual o sea, es un apoyo, sí, es muy bueno y todo eso, pero todavía, ¿no? Falta darle más fuerza, ¿no? Y entonces, claro, obviamente, si nos cierran el ministerio, pues nos dejan a nosotros sin poder competir hacia afuera, ¿no? Porque obviamente, o sea, tú para competir afuera o para poder, por ejemplo, vas a Ibermedia, ¿no? Que es este fondo iberoamericano, ¿no? En el cual también, ¿no? Financias proyectos, que nosotros ganamos Ibermedia también para viaje, ¿no? Entonces, claro, tú llegas a Ibermedia con tu fondo de acá, ¿no? Entonces, cuando llegas con tu fondo de acá, obviamente tienes más chance de que te lo den, porque dicen ya, tiene respaldo, ¿no? Entonces vas allá y dicen, sí, toma. Entonces vas completando, ¿no? Es como vas juntando, ¿no? Todo, ¿no? De poquito a poquito lo que necesitas, ¿no? Y luego con eso, claro, tú puedes ir, por ejemplo, a los fondos de un país que también pueda sumarse a tu proyecto. Entonces es así, ¿no? Es ir buscándolo. Después hay proyectos más pequeñitos que se han hecho con solo la plata de acá, ¿no? O con plata propia también. O sea, las formas de financiamiento son distintas, pero todo va a depender de entender el tipo de proyecto que tienes, ¿no? O sea, yo conozco gente que ha filmado con su propia plata, o sea, con préstamos familiares, crowdfunding también. Crowdfunding. O sea, ahora, por ejemplo, Gonzalo Ladines está filmando su película, o ya acabó, creo que es Muerto de Risa, ¿no? Y se ha hecho con crowdfunding, con Yape y esto, ¿no? O sea, ¿no? Entonces,
Entonces sí, la forma de financiamiento ahora, ¿no? O sea, yo te estoy hablando de una ruta, de un proyecto grande, claro, ¿no? Que quiere, ¿no? Entonces, pero, o sea, ahora las rutas de financiamiento son también, tienen que ser creativas también. Eso es importante, poder tener una producción creativa que lo que te digo, que entienda el tipo de proyecto que tienes, ¿no? O sea, que sea sostenible también, claro, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, o sea, si tú haces una película como, no sé, como Retablo, por ejemplo, ¿no? Esta película que ha tenido un buen recorrido, ¿no? Pues Retablo no se va a poder financiar con un crowdfunding. ¿Por qué? Porque es una película muy grande. El proyecto, el tipo de producción es muy grande. Entonces, no se va a poder financiar con un crowdfunding. Pero si yo hago una película, no sé, de dos amigos que viven en una casa en un mismo lugar, obviamente es una película que sí la voy a... y no voy a tener otra locación que esa casa. Obviamente es una película que se puede financiar, ¿no? Con así, ¿no? Con crowdfunding, con préstamos, con plata propia, digamos, ¿no? Entonces, es eso. Yo creo que lo básico para entender el esquema de financiamiento de un proyecto es entender primero qué tipo de narración quieres hacer, a dónde quieres llegar, ¿no? Tú como director, como directora, ¿no? Y por otro lado, pues tener muy claro que vas a tener que armar carpetas, ¿no? Muy sólidas, ¿no? Carpetas que demuestren el tipo de proyecto que tienes, el financiamiento, la ruta, ¿no? Eso es importantísimo también, ¿no? A veces no le metemos mucha cabeza a eso, creemos que no, que todo es como, nada, vamos a filmar nomás, pero claro, ¿y con qué filmas? O sea, por ejemplo, vamos a filmar y tú dices, ya, pero, por ejemplo, tenía unos alumnos, ¿no? de un proyecto grande que están haciendo sus últimos proyectos y hacen proyectos así, ¿no? Como un capítulo de una serie y tal. Y claro, me presentaban el financiamiento y me ponían, no sé, el taxi, 8 soles. Y yo le decía, ya, o sea, pero ¿dónde llevas tus equipos? ¿No? ¿Cuánta gente tienes? Mi equipo es tanto, ¿no? Y eso, le decía, entonces vas a tener que contratar una van. Le digo, no puedes ir así. Tienes que contratar una van, vas a tener que tener seguridad, vas a Entonces, o sea, no estás pensando, ¿no? Las cositas que parecen como muy, ¿no? Que tú dices, pero eso es como normal, natural, ¿no? Y dices, pero no, o sea, tienes que comenzar a pensar que cada cosa tiene un valor, ¿no? O sea, la cámara, el cable, o sea, si se rompe un cable, ¿cómo lo parchas? Entonces, tienes que comenzar a pensar todo el valor de producción que tiene el proyecto. Y eso aterrizarlo en una carpeta. ¿Para qué? Para poder conseguir esa plata que te va a permitir hacer una película, ¿no? Entonces, sí. Conversando sobre todo en este tema de la ruta, ¿no? La ruta de viaje de un proyecto. Por ejemplo, para ti hacer un largometraje o este primer largometraje, el tiempo, ¿no? ¿Recomendarías tú empezar, por ejemplo, en cortos? Sí, o sea, el corto es una primera, ¿no? O sea, es como decir una primera aproximación a la narración, ¿no? A poner en práctica, ¿no? Las herramientas narrativas, ¿no? Poner en práctica, ¿no? Poder contar una historia, ¿no? Sí, el corto normalmente es como la escuela, ¿no? Para poder pasar a largo. Sí, o sea, yo creo que comenzar por el corto es importante. Además, muchas veces el corto te da visibilidad, ¿no? O sea, si tú tienes un buen corto, lo mueves en festivales, le va bien, la gente va a decir, bueno, ¿no? Entonces, ahora cuando hagas un largo, ¿no? Van a decir, mira, este corto de esta persona era como prometedor, ¿no? Y tal, entonces la película va a estar bien. Y eso te respalda, también es una especie de respaldo para construir una carrera, ¿no? A veces no, a veces hay gente que se manda directo al largo y está bien también. Pero yo creo que sí, que el corto es un buen comienzo, ¿no? Es un buen soporte, ¿no? Digamos, para ver, ¿no? Qué cosas quieres hacer también, cuál es el estilo que tú tienes, ¿no? Hacia dónde vas, ¿no? Ayuda mucho a entender el camino, ¿no? Hacia dónde vas. Un largo es un desafío más grande, ¿no? O sea, narrativamente y a nivel de producción también, ¿no? El proceso también. El proceso, por ejemplo, ¿no? Es mucho más complejo, ¿no? Por ejemplo, viaje, ¿cuánto tiempo te ha tomado a ti? A mi viaje... desde la creación, digamos. Sí, desde que lo comencé a escribir hasta que se estrenó, 7 años, ¿no?
7 años. Bueno, tuvimos 2 años de pandemia que nos atrasó un poco ahí el proceso, porque bueno, íbamos a acabarlo en 5, pero eso también, ¿no? O sea, tú no sabes qué va a pasar y de repente tienes algo fortuito como una pandemia y tienes que aprender a sacar adelante un proyecto en medio de eso, ¿no? Entonces, yo conocí una productora uruguaya, me acuerdo que una vez me daba clases y ella decía: este negocio es el negocio de la paciencia, decía, ¿no? Este es nuestro negocio, el negocio de la paciencia, porque tenemos proyectos, ¿no?, que son de largo aliento, ¿no? Entonces, como productor, ¿no? Ella decía, yo como productora tengo varios proyectos al mismo tiempo, porque obviamente, ¿no?, tengo que ver cómo van saliendo y eso, ¿no? Pero sí, decía, ¿no? Este es el negocio de la paciencia. Y es verdad, ¿no? O sea, hay que tener como mucha paciencia, ¿no? Constancia y lo que yo siempre digo, ¿no? Mucho trabajo, mucho trabajo, ¿no? O sea, la inspiración y esto sí es importante, pero eso es un 10%, o sea, el 90% es mucho trabajo, dedicación, constancia. Y por eso a veces hay proyectos que se diluyen en el camino, ¿no? Porque de repente es aguantar 5 años, 7 años, 10 años. Hay proyectos que se demoran 10 años. O sea, por ejemplo, Paraíso de Héctor Gálvez tomó 10 años en hacerse, ¿no? Entonces, bueno, a mí me tomó 7. Entonces, a veces es complejo. A veces uno ya termina ahí como diluyendo el proyecto. Pero bueno, ¿no? Es simplemente un compromiso también, ¿no? Con lo que tú quieres hacer, ¿no? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Muy bien, ahí vamos cerrando ya el tema. ¿Qué, por ejemplo, a ti, qué te inspira? Tal vez autores, tal vez directores, ¿no?, que tú recomendarías en el tema de formación a los jóvenes. Sí, yo creo que una gran parte de la formación es ver, ¿no? Es ver mucho. Eso sí, ser una esponja, ¿no? O sea, ver películas que tal vez no nos pueden gustar o nos pueden parecer malas, porque también puedes aprender de ahí. Aprendes muchas cosas. Yo he aprendido muchas cosas en las películas que no me han gustado o que me parecen, ¿no? Que no tienen una gran calidad, pero he aprendido de ellas mucho. He aprendido qué no hacer, ¿no? Y también poder tomar ciertas cosas. Y eso, ¿no? Ser una esponja, como agarrar un poco de todo, ¿no? Desde, como digo, desde lo que no nos gusta hasta lo que nos gusta y nos hace vibrar, ¿no? Es verlo, ver mucho, leer mucho. Eso también, que eso es algo que no se hace tanto, ¿no? Leer mucho, que nos ayuda también en el proceso de escritura, en el proceso creativo, ¿no? Y lo que te decía, ¿no? Poder estar abiertos y abiertas a entender también lo que la vida y la realidad nos da, ¿no? Como estos átomos dramáticos, ¿no? Entonces, creo que ahora, a pesar de que tenemos muchas plataformas y cosas por ver, pues estamos, a veces no nos enfocamos en eso, ¿no? Entonces, claro, vemos otro tipo de contenidos y eso. Entonces, yo creo que es ver mucho, absorber, ¿no? Y comenzar a entender también qué tipo de narraciones nos gustan y decir, bueno, esto me gusta, yo quisiera hacer esto de aquí, ¿no? A mí me pasaba, ¿no? O sea, como iba descubriendo directores, directoras y digo, qué interesante, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Como comenzabas a tomar, ¿no?, referencias, porque eso es importantísimo, o sea, eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Que no vamos a inventar nada, ¿no? O sea, no vamos a inventar nada de cero, ¿no? Siempre venimos de referencias, de influencias, ¿no? De gente que ya hizo cosas. Lo que nosotros hacemos es tomar todo eso y encontrar nuestra propia forma de decirlo. Pero es nuestra propia forma de decirlo. No es que estamos, ¿no?, como reinventando el cine, ¿no? No, eso es difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, doy un curso que se llama Crítica Cinematográfica, que, bueno, tiene que ver con la historia del cine, ¿no? Y entonces hacemos un recorrido desde el nacimiento del cine, ¿no?, con la invención del cinematógrafo, con los hermanos Lumière hasta la contemporaneidad. Y claro, y vas viendo cómo el lenguaje crece, ¿no? El lenguaje cinematográfico crece, se encuentra en las formas narrativas, ¿no?, de la imagen y esto. Y ves que uno influencia al otro. O sea, el siguiente, el que tú dices, por ejemplo, no sé, dices Griffith, ¿no?, el gran narrador, ¿no?, el cine mudo. Dices, ya, Griffith
no llegó ahí solo. O sea, Griffith tomó de Porter toma de la escuela de Brighton, la escuela de Brighton toma de Méliès toma de Lumière. Entonces, te das cuenta que todo es, ¿no? Van tomando uno del otro. Entonces, claro, no vamos a reinventar el cine, ¿no? Sino de todos estos creadores y creadoras, ¿no? Que nos gustan, pues encontrar de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que nos sirve para construir mi propia forma de decir y mi propio lenguaje, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría es eso, ¿no? Ser una especie de esponja y no solo ver cine, eso también es importante. No solo ver cine, o sea, poder ir a una galería y ver una exposición de arte, poder leer libros de arquitectura, o sea, todo eso te suma, ¿no? Y entonces encuentras mucha inspiración en eso. Entonces poder leer, ¿no? Leer noticias, o sea, todo eso suma mucho y es tu materia prima. Tú no sabes cuándo lo vas a utilizar, pero lo utilizas. O sea, por ejemplo, a mí, una chiquita, ¿no? Yo, por ejemplo, llego al cine. O sea, yo nunca imaginé que iba a ser cine. O sea, yo nunca imaginé que el cine era mi lenguaje, ¿no? De hecho, bueno, yo conozco gente que me dice, sí, yo a los 8 años veía, no sé, Tarkovsky. O bueno, yo no, o sea, yo a los 8 años estaba pensando en otras cosas, ¿no? Y mi mayor formación en el cine, digamos, ¿no? En ese tiempo era, pues, no sé, cine millonario, ¿no? De que daban en la televisión abierta y veías Retroceder Nunca, Rendirse Jamás y todo esto. Y entonces, pero la imagen siempre estuvo en mi vida, ¿no? O sea, mi madre pinta, ¿no? Entonces sus libros, ¿no? Siempre estuvieron cerca de mí, sus cuadros, ¿no? Entonces yo veía sus libros, ¿no? Entonces, no sé, Goya, Rembrandt y todas estas, ¿no? Y eso fue nutriendo mi necesidad de contar desde la imagen, ¿no? Y luego, claro, leer mucho, ¿no? O sea, yo leía mucho, ¿no? Leía mucho, por ejemplo, uno de los primeros autores que me cautivó fue García Márquez, ¿no? Entonces toda esta cosa del realismo mágico, ¿no? Siempre estuvo en mí. Y entonces eso, ¿no? Y después, cuando ya estaba acabando el colegio, pues me di cuenta que la música era algo que me gustaba mucho. De hecho, tuve una banda de rock y esto. Y entonces todos esos elementos al final fueron fusionándose, ¿no? Y entonces cuando yo comencé a descubrir, ¿no? Cuando ya estuve en la universidad y comencé a descubrir un cine distinto, no sé, Almodóvar, Kubrick, Godard, bueno, que acaba de fallecer, sí, ¿no? O sea, como distintos directores y directoras que hacían cosas distintas, ¿no? Decía, este es el lenguaje que yo quiero. Desde aquí quiero contar. Entonces, claro, de repente la palabra, la música, ¿no? Todo eso se fusionaba, todos esos intereses que yo tenía y la imagen, ¿no? La imagen que siempre estuvo conmigo, ¿no? Se fusionaban en este lenguaje que era el cine, ¿no? Entonces decía, este es el lenguaje que yo quiero, ¿no? Este es el lenguaje como que es mío, ¿no? Entonces, como digo, ¿no? Es poder absorber todo lo que tienes alrededor. Y ahí vas a encontrar, ¿no? Lo que, el modo que tú tienes de contar las cosas, ¿no? Sí. Genial. Muchas gracias, José, por compartir todas esas experiencias. Para finalizar, me gustaría que le cuentes aquí a los jóvenes dónde podemos conocer más de ti, de Viaje, tal vez ahora que está en los festivales. Sí, sí, bueno, Viaje ahora está comenzando una ruta de festivales bonita, ¿no? Va a estar acá en Lima. Va a estar también en Trujillo, ¿no? En el Festival de Cine de Trujillo. Y bueno, tenemos también en noviembre un festival en Italia, ¿no? En Trieste, también ha quedado allá. Y bueno, y seguimos ahí como, ¿no? en esa búsqueda de mostrar nuestra película. Bueno, en Facebook estamos como Viaje la película. Y en Instagram también, ¿no? Y bueno, tenemos una web que es viajepelícula.com, ¿no? Y ahí pueden ir encontrando, ¿no? Información, ¿no? De cómo estábamos con la ruta y esto. Y claro, nosotros tenemos proyectado el próximo año ya tener un estreno comercial, ¿no? O sea, ya falta poquito también. Entonces, y de repente también estar en plataformas y esto, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? En Facebook, Viaje la Película, también en Instagram, Viaje la Película, pueden estar informadas de lo que va pasando, ¿no? Con esta película. Genial. Sí. Muchas gracias, José. No, hasta muchas la gracias próxima. a ti. Ya, nos vemos. Gracias. Chao.